Bueno, pues primero que nada, dar las gracias por la invitación. Para mí, San José, más que un tema, es un amigo en mi caminar cristiano que he venido ahondando en lo personal. Creo que en estos tiempos el cristiano, nosotros como cristianos, estamos enfrentando una realidad bastante retadora en el mundo de hoy. Y como todo cristiano tenemos que orar, tenemos que partir de la oración, tenemos que crear ese diálogo. Pero también, una vez en oración, tenemos que formarnos. Y la formación es importante porque eso es conocer nuestra fe. Toda la vida de San José está bien marcada, impregnada en la parte más íntima de nuestro Dios, especialmente de la segunda persona de la Santísima Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. San José juega un papel muy importante. En esa formación, nosotros tenemos que hacer esto que estamos haciendo hoy, y es prácticamente hacer comunidad, apoyarnos unos a otros. Esa comunión va en función de cómo está formada la iglesia. Y sabemos que la iglesia es purgante y triunfante. Por lo tanto, esa comunión tiene que darse en esos tres planos. Y ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad, es la oportunidad que yo he querido tomar ventaja. Entonces, creo que es importante que esa comunión traspase esos planos. Sepamos nosotros que tenemos acceso a esos planos. Que los santos están para hacer comunión también con nosotros. Hacer esa intercesión, ese poder de intercesión que ellos tienen. Y San José juega un papel de poder de intercesión muy fuerte, muy fuerte. Entonces, en ese ámbito, definitivamente nosotros tenemos que estar confiados que en nuestro caminar cristiano podemos nosotros ser astutos en esa astucia divina. Y bueno, estamos viviendo tiempos en donde la providencia, pues siempre la vamos a contar, pero hay que ir a perseguirla. Estamos viviendo tiempos en donde la providencia hay que perseguirla. Hay que ser constantes como cristianos, hay que saber luchar, hay que saber cubrir todos los planos y todos los aspectos de nuestra sociedad en estos tiempos. En función de eso, esta invitación, la cual yo acogí de una manera muy placentera, con mucha alegría, por nuestro querido San José. En un principio iba a ser una sesión, pero después terminó siendo una trilogía de decisiones. Entonces, me encantó, porque es una manera de que nosotros podamos profundizar un poco más con San José desde varias perspectivas. Y yo creo que eso me ayudó a mí también, porque los hijos de la Madre de Dios, que es la espiritualidad a la que yo pertenezco, es una espiritualidad mariana, pero también es trinitaria, basada en la Trinidad. Entonces me encantó cuando me dijeron que era una trilogía de sesiones. Y entonces, eso me ayudó a mí como a entender cómo ha venido formando la amistad que yo tengo con San José. En ese ámbito cristiano, del caminar cristiano, que va desde la oración, la formación, hacer comunión y luego, pues, obviamente, abrirse paso en lo que se conoce como esa astucia divina del cristiano. Entonces, decidí, en esa evolución de mi amistad con San José, dividir o segmentar estas sesiones en tres temas: el ángulo de San José según la Escritura, la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Esa sería la sesión de esta noche. Y entonces,
La siguiente sesión va a ser más en función de San José según las revelaciones privadas. Porque San José se ha manifestado a ciertas personas a lo largo de la historia de la Iglesia. Casi no se conocen esas revelaciones, pero sí existen. Sí existen. Hay una razón por la cual San José muy poco se conoce, y es por precisamente el ángulo, vamos a decir, discreto y prudente de la Iglesia a lo largo de los años, para no robarle protagonismo a nuestro Señor. Y es entendible. El día de hoy nosotros sabemos que hay todavía muchas críticas hacia la Iglesia porque nosotros le damos un realce muy especial a la Virgen María. Pero eso es un tema donde se basa en la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. No es un tema tomado a la ligera, ni de manera impulsiva. Son muchos siglos. Y sin embargo, aún así, si nosotros analizamos los dogmas marianos, por ejemplo, nos damos cuenta de que, si bien es cierto, en uno de los primeros concilios de la Iglesia hace muchos siglos, se dio el primer dogma mariano, que es María la Madre de Dios. Así, de todas maneras, hubo otros dogmas marianos que se vinieron dando prácticamente, bueno, uno fue como en el 500, en los años 500, en el concilio de Constantinopla, y después, muy recientemente, hablando de siglos, se dio el de la Inmaculada Concepción de María, que fue en los 1800, y apenas el siglo pasado se dio el cuarto dogma mariano, que es el de la Asunción de María. Todavía ahí está, no será en este papado probablemente, pero ahí anda coqueteando lo que podría ser el dogma de la corredentora, ¿no? Pero si de María, que es, vamos a decir, la reina de cielos y tierra, ha habido como ese proceso lento y discreto de parte de la Iglesia, pues es comprensible que de San José se manejara muy poco. Pero sí hay, sí hay. Entonces vamos a hablar un poco de eso esta noche, en base a mi experiencia, obviamente. Pero antes de proseguir, para presentarme debidamente, pues así como ya se mencionó, mi nombre es Leonardo Janón, soy nicaragüense, vivo aquí en el sur de la Florida, casado con una preciosa mujer mexicana y tres hijos. Digo yo que ella es una copia muy fiel de mi Virgencita de Guadalupe. Yo digo que es mi Virgencita de Guadalupe. De todas las advocaciones de nuestra madre, esa es una advocación que ha tenido mucho que ver con mi vida. Y bueno, tengo 3 hijos ya emancipados. El mayor tiene 30 años, casado, y 2 niñas, porque las sigo viendo como niñas, mis 2 hijas de 28 y 26 años. En los caminos de Dios empecé alrededor de unos 12 años atrás, de una manera, vamos a decir, menos agnóstica, y a partir de eso ha sido un itinerario, una travesía hermosísima, hermosísima. Me he procurado hacer un caminar cristiano lo más fiel posible, tratando de adecuarme en estos tiempos. San José ha jugado un papel importante en eso, muy importante. En mis caminares he podido a mí me gusta grabar audios, especialmente para mi espiritualidad, pero me gusta hacer, entonces me entusiasmé y hice la grabación de 2 audiolibros sobre San José, que después los puedo compartir, están disponibles, sin costo alguno.
Eso es únicamente por un tema voluntario y obviamente para que se conozca más este gran santo, ¿no? También he hecho mis propios escritos y reflexiones en mi crecimiento de mi amistad con San José. Y estuve involucrado en una iniciativa muy bonita de algunos hermanos míos, hijos de la Madre de Dios, donde se dio en una consulta muy hermosa un movimiento del Espíritu para sacar por primera vez en la historia que se conozca la bandera de San José. Y bueno, en la siguiente sesión vamos a ver si me puedo traer una de las banderas para que la conozcan, la bandera de San José. De hecho, hay un video en YouTube que también se hizo para dar a conocer la bandera de San José. Y otro de los temas en los que yo me he involucrado también es en una entrevista que tuve la oportunidad a mí me concedieron hacerle a uno de los obispos más reconocidos josefinos en la Iglesia Católica, Monseñor Flavio Calle Zapata, obispo emérito de Ibagué, Colombia. Es impresionante la profundidad, no solo del conocimiento, sino de la relación de este hombre de Dios con respecto al santo. Es impresionante. Bueno, mucha de esa información está en las redes, pero de todas maneras yo les puedo hacer llegar con más tiempo para los que tengan la oportunidad de conocer más de San José. Bueno, pues en función de eso, a mí me gustaría tocar algunos temas que preparé para ustedes. Vamos a hablar ahora de la palabra. De la palabra hay varios pasajes que son hermosos. Y en el caso de que ustedes tengan la oportunidad de escuchar esa entrevista con Monseñor Flavio Calle, se van a dar cuenta que ahí me porté un poquito atrevido con el obispo porque entré en materia de muchas cosas que podrían rayar a veces un poquito en la especulación, pero es ese deseo de querer conocer más al santo, ¿no? Él, obviamente, como todo obispo, muy prudente, lo manejó muy bien, me manejó muy bien, me mantuvo a raya, pero de una manera muy cariñosa. Es decir, él mismo prácticamente adoptó una postura muy propia de San José, muy propia de padre, para hablar precisamente de nuestro Padre espiritual, el patrono de la Iglesia Universal. Pues fíjese que son muy pocas cosas que se mencionan de San José en la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, obviamente, ahí es donde, especialmente en los Evangelios, es donde más se menciona a José. De hecho, sí, es donde más se menciona. Hay una que otra mención, creo que fuera de los Evangelios, no estoy seguro, pero principalmente los Evangelios. Obviamente se menciona en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1, en la Anunciación, donde prácticamente dice, a una virgen se le apareció que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. ¿Sí? En el Evangelio de San Mateo se menciona, este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y ahí van marcando esos detalles. El Evangelio según San Mateo también habla en el nacimiento de Jesucristo y dice, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José. Y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. El otro tema que impacta mucho en ese evangelio es cuando se da el ángel del Señor que le habla a José. Y este es uno de los misterios que a mí más me apasiona. Me voy a detener en ese un poquito más tarde, para terminar de mencionar todos los momentos en donde José
es referenciado, pero recuérdenme que me gustaría compartirles una reflexión que yo he vivido de una manera muy profunda sobre nuestro Padre San José. Luego tenemos el otro punto y es que en San Lucas también se menciona en el capítulo 2 y dice, José, que pertenecía a la familia de David, salió de Nazaret, ciudad de Galilea, y se dirigió a Belén. Ahí se ha reflexionado muchísimo en esa parte del Evangelio lo importante que mostraba la vida de José en obediencia a las circunstancias en las que los israelitas vivían en esos tiempos de ocupación romana. A pesar que era ocupación romana, ellos disfrutaban tremendamente de una obediencia que sobrepasaba la posición del judío incómoda sobre el imperio romano, ¿no? Tener que estar bajo la bota del imperio romano. Y luego tenemos el nacimiento, también hablaba en ese mismo de San Mateo, en el capítulo 2, dice, José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto. Ese fue otro de los sueños de San José, donde tiene este encuentro con el ángel. Y luego, en otra parte, habla de que también tiene un sueño en Egipto, donde el ángel también le habla de que tome una vez más al niño y a su madre y los lleve a Israel. Todo esto que le estoy mencionando es lo más probable, ya es del conocimiento de ustedes. Pero lo quiero traer a colación precisamente para que vayamos identificando en la palabra el trasfondo más profundo del papel de José. Esta es una frase que me encantaría que ustedes la adoptaran para poder referenciar a San José. San José salvó humanamente al Salvador. Así de sencillo. Pero con una profundidad tal que cualquiera de nosotros, si no acatáramos totalmente esos sentimientos del Espíritu, esas inspiraciones, vamos a llamarle así más propiamente, podríamos haber afectado el plan de salvación. ¿Cuántas veces nosotros no nos levantamos de un sueño y decimos, qué locura lo que soñé, se me apareció un ángel? San José era de los que interrumpía su sueño con tal de continuar en obediencia. Y lo hizo todas las veces. Para él eso era un mandato a punto tal que él interrumpía su sueño para obedecer. Aún así, después de San José, después de que San José se deduce que ya había fallecido, se sigue mencionando justo en el ministerio público de Jesús. En San Lucas, en el capítulo 3, cuando Jesús llega a ser bautizado por San Juan Bautista, dice el versículo tal cual, dice, cuando comenzó su ministerio, Jesús tenía unos 30 años y se lo consideraba hijo de José. José era hijo de Elí. Y en Mateo 2 dice, la familia se establece en Nazaret, en el niño perdido y hallado en el templo, Lucas 2, aunque no se menciona a José, se le menciona como
padre de Jesús, porque dice, sus padres iban cada año a Jerusalén por las fiestas de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a las fiestas según la costumbre. Y cuando éstas terminaron, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Y cuando se habla de sus padres, se está hablando de María y José. El otro tema que me parece importante en el ministerio de Jesús es cuando Jesús, nuestro Señor Jesús, se encuentra de vuelta en su pueblo, en la sinagoga en Nazaret. No sé si ustedes pueden relacionar ese pasaje donde Él abre el libro de la ley y Él dice, esto se ha cumplido en este momento. Pues en ese punto, Él prácticamente está diciendo, soy Dios. Y sin embargo, pues está en su pueblo, la gente conoce su origen, vamos a decir, humano. La gente se preguntaba y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo que de repente ahora vino del cielo, no? Lo mismo sucedió, eso es en San Lucas y en San Mateo también sucede lo mismo. ¿No es este el hijo del carpintero? No se refieren a José por su nombre, pero sí por su oficio. Y en San Marcos capítulo 6, igual que San Juan capítulo 6, dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es decir, ya en ese momento a Jesús se le relaciona por su oficio, que en esos tiempos es una deducción o es vamos a decir, una herencia, la principal herencia de su padre. Y en San Juan dice, ¿acaso este no es Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo puede decir ahora, yo he bajado del cielo? O sea, San José ya estaba en el sueño de los justos y todavía se hablaba de Jesús, el hijo de José. Hay que entender también que la palabra de Dios, todos los libros de la Biblia, fueron aceptados canónicamente en los primeros siglos de la iglesia. O sea que la palabra de Dios está intrínsecamente relacionada con la tradición apostólica y el magisterio de la iglesia. Como les decía, hay algunos concilios que se dieron al inicio, prenicenos, de hecho uno de ellos aparece todavía en la Biblia, el concilio de Jerusalén. Hubo al principio, creo que fueron 5 concilios previos al concilio, vamos a decir, más ecuménico, universal. Estos fueron regionales. En esos primeros, para poner en contexto, en esos primeros, partiendo especialmente en el de Nicea, que es donde se maneja el primero de los 21 concilios que se han dado en la historia de la iglesia, fue más que todo para conciliar, y esa es la palabra concilio, conciliar el misterio de la Santísima Trinidad. La iglesia lo primero que quiso hacer era asegurarse que no se viera a Jesús en un grado menor que Dios Padre. Y seguidamente en uno de esos concilios se aseguró también de que el Espíritu Santo fuera reconocido universalmente como la tercera persona de la Santísima Trinidad. Justo en esos concilios se dio ese primer dogma mariano. Estamos hablando de 21 concilios en la historia de la iglesia. 21 concilios. ¿Dónde está San José? Bueno, pues San José, aunque no hay todavía un dogma josefino, hay documentos papales. Me gustaría mencionar unos cuantos para que los vayamos relacionando con algunos que probablemente a nosotros nos ha sonado. El primero de ellos tiene mucho que ver con el que se llama Quemadmodum Deus,
Ese fue por Pío IX, porque es ahí donde declara a San José patrono de la Iglesia Universal. Y hay un pedacito que me gustaría leerles, un pedacito de historia, para que se den cuenta el impacto de San José en la Iglesia. Algo que muy poca gente conoce porque no se ha dado, es decir, se dio hace 150 años. Sucede que Napoleón intentó hacer de la Iglesia y del propio pontificado de ese tiempo esos instrumentos en base a sus intereses políticos. En ese tiempo estábamos hablando de que la Iglesia estaba íntimamente relacionada con las monarquías. Eso era una consecución de los aspectos bíblicos en donde, vamos a decir, se extendió posterior a Jesucristo el tema de consagrar a los reyes, igual como se consagraba a los reyes en el Antiguo Testamento, ¿sí? Se les ungía con aceite por parte de los profetas, ¿sí? Entonces, los obispos continuaron en esa práctica con los monarcas en ese tiempo. Napoleón quería hacer algo muy parecido, sin embargo, lo quería hacer para someter prácticamente la extensión del imperio napoleónico, y el Papa en ese tiempo, Pío VII, se niega. Al negarse, Napoleón simplemente nacionaliza la Iglesia, especialmente en Francia, pero no solo eso, también prácticamente secuestra al Papa y hace de Roma esa segunda capital del imperio napoleónico. Secuestra al Papa, se lo lleva ¿cómo se llamaba este lugar? Aviñón. Bueno, no, Aviñón, estuvo en Aviñón secuestrado, no es Aviñón, bueno sí, cierto, perdón, Aviñón, cierto. Lo que pasa es que hay un lugar, estoy tratando de averiguar, bueno, ahorita se los ubico, pero lo importante es que ahí el Papa, y esta es la parte que quiero resaltar, el Papa logra en ese momento acudir a San José. Logra acudir a San José y resultó que ese secuestro se terminó. Se terminó. Y las razones por las cuales se adjudicaron esos prodigios a San José es porque el decreto de devolución que se dio a la Iglesia fue firmado el 10 de marzo, cuando ahí se estaba empezando la novena a San José. Y el 19 de marzo, el castillo de Fontainebleau, ya me acordé. Entonces, y el 19 de marzo, el Papa tiene en sus manos dicho documento. El mismo 19 de marzo, que es la fiesta de San José. Entonces, ahí fue donde prácticamente el Papa en gratitud prácticamente emite esa proclamación de José como patrono de la Iglesia Universal. Ahí empezó otros documentos papales muy hermosos de grandes papas. Estamos hablando de uno de los papas a los cuales yo me acojo, que es el Papa León XIII, por mi nombre, León XIII. Y él escribió Quamquam Plurias. Esa carta es hermosa, da a conocer más a San José, básicamente como el protector. Y luego San Juan Pablo II, nuestro querido San Juan Pablo II, escribe la Redemptoris Custos, custodio del Redentor. Finalmente, nuestro Papa Francisco escribió Patris Corde en el
en el 2020 y declara el año jubilar josefino del 8 de diciembre del 2020 al 8 de diciembre del 2021. ¿Sí? En ese año josefino se dieron unos prodigios muy, muy hermosos. Y uno de ellos fue precisamente que tuvo que ver con nosotros en la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Y ahí se dio ese 21 de marzo, si la memoria no me falla, fue un domingo. El 19 de marzo fue un viernes. En la espiritualidad hicimos toda una noche de la alegría a San José. Y el 21 de marzo se dio esta entrevista con Monseñor Flavio Calle. Uno de los puntos que más me encanta fue cuando abordamos ese famoso misterio hermosísimo de el repudio secreto de San José. Y a mí me impacta cuando Monseñor prácticamente me hace ver, cosa que quiero retransmitir esta noche, y me deshace un dolorcito que se me acumuló a mí por falta de conocimiento de San José repudiar a su esposa, a la Madre de Dios. Y estoy seguro que no soy el único que probablemente tenga esa interrogante. Y Monseñor Flavio voltea completamente mi percepción con respecto a esto, diciéndome que ese fue el acto heroico más grande que no solo San José, sino que de muchos santos pudo haber tenido un varón. Y entonces estuvimos hablando un poco sobre las condiciones y las perspectivas de por qué eso se sustentaba como algo tan hermoso, cosa que es muy, pero muy escaso en estos tiempos. El varón, el caballero, el gentil. Sucede que para los judíos existe un asidero legal de divorcio, o existía también en esos tiempos. Me imagino que hay algunas condiciones que han cambiado, pero se podía hacer un divorcio previo acuerdo, aunque pesaba más por la decisión del hombre. Entonces había un tema muy difícil con respecto a esto. Hay que entender algo, y esto lo vamos a ir profundizando a medida que vayamos entrando en mayor amistad con San José. Hay revelaciones privadas, y de eso lo voy a hablar el próximo viernes, donde prácticamente se define que San José es el santo más grande de todos después de María Santísima, con la diferencia de que él, pues sí, tenía el pecado original, ¿sí? Sin embargo, él nunca en su vida pecó. Si nosotros, en función de estas revelaciones privadas, consideramos eso por fe, entonces podríamos decir de que José estaba en una encrucijada tremenda en ese momento. ¿Por qué? Porque los asideros para un divorcio legal judío necesitaba un común acuerdo en donde no podía dejar en entredicho de que ese hijo de María no era de él. Eso podía definitivamente poner a María y al niño en peligro. Entonces no podía haber un divorcio legal en esa condición, Tampoco podía decir José, porque sería pecar para él, que ese hijo era suyo, porque no lo era. Él no podía mentir. Entonces, él optó para seguir manteniendo su propia gracia, su propia virginidad,
él optó por repudiar en secreto. ¿Repudiar en secreto qué significaba? Significaba que él iba a terminar como y ahí sí lo puedo decir de esa manera, como un Caín, como un judío errante. La única manera de que María quedara, vamos a decir, protegida, y el niño Jesús, era que José se autodesterrara. Eso es muy fuerte para una persona tan justa. Pero a él no le quedaba otra opción. Es decir, José corrió una prueba de fe increíble, digna de compararse y cuidado hasta superarse. Me atrevo yo aquí a decir la herejía de las 9:14 de la noche, como la prueba que tuvo Abraham. La prueba de Abraham, donde él iba a sacrificar a su propio hijo. Solo que en este caso José, para poder rescatar, salvar a su amada esposa y al Salvador, se iba a autodesterrar. ¿Qué iba a pasar? Bueno, se iba a ir como un ladrón en la noche. Por eso el ángel se le aparece en sueños, en la noche. Porque él no tenía la cara de poder hacer este tipo de explicaciones a su esposa. O sea que no se iba ni siquiera a despedir de ella. O sea, ubiquemos eso en las condiciones de tan difíciles de un judío con semejante talante. Un hombre que según la tradición fue escogido de una manera especial para ser el esposo de María. Especial. Y de eso podemos hablar el próximo viernes, en este mismo canal, a esta hora. Entonces, hacer un cambio de ese tipo, un golpe de timón tan fuerte, de una decepción que iba a ser muy, pero muy difícil de creer de mucha gente. José se iba a desterrar por amor. Pero el resto de la historia lo conocemos. Ahora, imaginémonos con todas esas condiciones, cómo ya esa anunciación josefina, ¿sí? Porque todos conocemos la anunciación del ángel con María. Esta es la anunciación para José. No temas tomar a María como tu esposa. Que ese hijo es Dios, es el Hijo de Dios. Y la alegría de un sufrimiento tan fuerte como ese en el que estaba pasando José, cambia en una alegría tan rebosante cuando le dijo prácticamente que él tenía el encargo de ser el papá y que él le pusiera el nombre Jesús. Y ese es uno de los honores más grandes, uno de los gozos. De hecho, hay rezos hermosísimos, que dicho sea de paso, me gustaría hacerles conciencia de algo muy bonito. Hay muchos rezos de San José. Uno de ellos está por empezar. Y me pareció muy providente, que son creo que son los 9 domingos a San José, y terminan en su fiesta el 19 de marzo y empiezan ahorita este fin de semana, este domingo. Entonces, si están interesados, se pueden unir a ese rezo tan especial que puede ayudar. Estas 3 sesiones pueden ayudar a ser adornadas por esos rezos. Necesitamos más San José en esta comunidad. Necesitamos más San José, más varones en este mundo, hoy en día. Las mujeres necesitan más San José.
Esta sociedad necesita más varones que realmente sepan hacer honor, se acerquen cada vez más a esa figura paternal que tiene nuestro San José. Y para poder lograr eso, necesitamos pedir la intercesión de San José. Tengo entendido que San José es el patrono de ustedes. Bueno, pues San José es el patrono de mi espiritualidad. Y San José es el patrono de la Iglesia Universal. No es un tema para tomarlo a la ligera. No lo es. Creo que es importante que nosotros podamos entender esta noche que esto sirva como un punto de inicio. Estoy ahí más o menos cuidando el tiempo, porque me dijeron. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos importantes. El otro punto que me gustaría rescatar de uno de los pasajes bíblicos tan hermosos es cuando se les pierde el niño. No es tratar de justificar, pero hay elementos que son importantes para entender en la cultura judía que pueden como ayudar a poner en contexto ese pequeño susto que pasó la Sagrada Familia. Lo importante de todo es que todos se manejaban como una familia. Y esas caravanas que se armaban para ir a Jerusalén y regresar de Jerusalén a su lugar de origen, en este caso Nazaret, pues era en grandes grupos. ¿Por qué? Porque los judíos son prácticamente toda su vida rota alrededor de su fe. Por algo son nuestros hermanos mayores en la fe. Nosotros somos judeocristianos. Entonces, ese tipo de ejercicios y de vida religiosa que ellos viven, nosotros la asumimos como cristianos. Y hay que asumirlo de una forma hermosa. Claro, mucho de ello, por ejemplo, si yo les hablo de la Biblia y voy a tomarme el atrevimiento, y no soy el primero en hacerlo, así que me siento como medio respaldado cuando hago esto. Si hemos de definir, vamos a decir, la Biblia en 5 palabras, haciendo cita de un sacerdote que admiro muchísimo, gran predicador, la Biblia se puede definir en estas 5 palabras: la creación, el pecado, la ley, la gracia, el cielo. Yo, como a mí me encanta, y para mí está en mi, no sé, a lo mejor es parte de la misión que el Señor me ha puesto en mi para qué, en mi propósito de vida, yo añadiría una 6ª que está ahí, metida en todas esas 5, y es la comunión. Y claro, está desde la creación, porque Dios Padre hizo todo el esfuerzo para mantener esa comunión con nosotros. Lo que se conoce como la alianza. Primero con el hombre, Adán, después con la familia, Noé, después con el pueblo, Abraham, con el rey, David. Pero finalmente se da la nueva alianza. Y la nueva alianza, que yo siempre lo entendí de una manera equivocada, o vamos a decir incompleta, creía que era del hombre con Jesús, como en actitud de relevo, ¿no? Bueno, el Padre no pudo, ahora entre el Hijo, vamos a ver si el Hijo la hace, ¿no? Pero en realidad la nueva alianza es Dios Padre siempre, pero con el verdadero hombre. El verdadero hombre. ¿Y quién es el verdadero hombre? Jesús. Dios y hombre verdadero. Esa imperfección para que se pudiera dar una alianza completa tenía que ser Dios hecho hombre
asumiéndolo por todos nosotros. Y esa es la forma en cómo Él, siendo nosotros igual que Él, o Él igual que nosotros, menos en el pecado, asume nuestro pecado, para que la alianza sea esta vez perfecta. Entonces, cuando nosotros ponemos eso, vemos todas estas tradiciones judías que vienen de, y aquí me voy a referir a la tercera palabra, la ley judía, de la cual obviamente se abusó a tanto de que llegaron a ser demasiados preceptos y se olvidaron de la misericordia como lo que debía hacerse, el amor. Y eso hace que la gracia sea la plenitud. Por eso Jesús dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a plenificarla, a hacerla plena, a trascenderla. Entonces, cuando se dan estas vamos a decir, romerías de familias yendo a Jerusalén y regresando de Jerusalén a Nazaret, se hace en términos de familia. En esos tiempos, los sociólogos les gusta definir que los tiempos antiguos las familias eran depositarias. Nosotros los latinos todavía tenemos rasgos de eso, ya no son familias depositarias, pero sí nosotros lo llamamos muy jocosamente, folclóricamente, como familias extendidas, ¿sí? Y tenemos abuelos y tíos y primos de segundo grado y de tercer grado y hacemos hasta la matemática, ¿no? En esos tiempos, las familias depositarias no existían ese tipo de relación, todos eran hermanos. Y las herencias más importantes, además de las tierras, pero sobre todo era el oficio. Las familias depositarias era una transmisión del conocimiento del oficio del padre al hijo. Ahora estamos viviendo tiempos en donde, por ejemplo, en este país, que el Señor nos ha llamado a vivir y que nos ha acogido con tanta gracia, y nosotros tenemos que ser como inmigrantes, porque este es un país de inmigrantes, agradecidos y darle lo mejor que nosotros tenemos. ¿Y lo mejor que nosotros tenemos qué es? La fe. Como dijo San Pedro, ¿no? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús de Nazaret. Levántate. La fe es el mejor regalo que nosotros le podemos dar en este país. Porque en este país ya no existen ni siquiera las familias extendidas. Existe lo que se conoce como la familia atómica. La familia atómica básicamente es papá, mamá, hijos, hijos entre comillas. Porque llega un momento en donde prácticamente el hijo dice, ya quiero ser independiente, ya no quiero estar en este techo, porque en este techo no se hace lo que yo quiero, se hace lo que ellos quieren. Y los papás, en cambio, también hay como un deseo de en qué momento ya va a aprender de la vida lo que no le he podido enseñar. Por su testarudez. Entonces, volviendo a ese punto en donde se les pierde el niño, pues hay un nivel de confianza bastante fuerte con su hijo, por obvias razones. Su hijo es Dios, es perfecto. Y sin embargo, se les pierde. ¿Se les pierde por desobediencia? No, obviamente no. Él queda atrapado en ese fervor de corazón en el templo. En el templo. Jesús probablemente estaba en esa etapa en donde se da, creo que se llama el Bar Mitzvah o algo así, ¿no?
que es donde prácticamente al niño ya se le considera, pasa a la adultez. Entonces podría ser, no está, vamos a decir, en la Escritura, pero podría ser que eso fue una de las cosas que prácticamente ellos fueron a hacer, particularmente pues la Sagrada Familia a Jerusalén. Lo impresionante de todo esto es que cuando ellos se percatan en esa comitiva tan grande, de recorrerla en movimiento, porque nadie se iba a detener, pero falta uno, y pararse todos, ¿no? Vamos a hacer inventario, a ver, todos empiecen, 1, 2, 3, no. Esa peregrinación se iba dando en movimiento. Entonces los padres tenían que de repente asegurarse dónde estaba en movimiento y por eso se tardaron en llegar al tercer día. De hecho, inclusive hay que entender que los 3 días también se miden de la misma manera que se miden los 3 días de la pasión, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesús, el triduo pascual. En realidad es menos de 72 horas, pero los judíos lo miden de manera diferente, ¿no? Entonces más o menos sucedió acá, ¿verdad? Porque uno puede llegar a pensar y decir, bueno, pero ¿cómo es posible que no le hayan puesto la vista al niño, no? O sea, así como, a ver, pero si uno está, bueno, ahora uno ve hasta el niño con una correa en algunos aeropuertos, ¿no? Y a veces yo, pues, me impresiona ver eso, pero en estos tiempos el padre no puede perderle la vista a un niñito justo en un momento en donde están viajando, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? Pero en este concepto de familia, todos se cuidan entre todos. Y Jesús ya estaba grandecito. Finalmente, cuando ellos llegan al templo, es decir, al origen de donde nació toda la peregrinación de regreso, lo encuentran ahí, y aun y cuando en la palabra habla de que María le hace ese cuestionamiento, que pareciera como una reprimenda, ¿no? En realidad lo que no aparece ahí, y está en algunas revelaciones privadas, es el impacto que ellos tienen de ver la gracia que salía del niño a la hora de intercambiar con los doctores de la ley. Tanto que ellos lloraban. No lo querían ni siquiera interrumpir. Ellos estaban desde un ángulo de audiencia, anonadada, alelada, de semejante sabiduría. Cosa que a ellos les impactaba muchísimo porque él sobrepasaba su conocimiento. Y tanto María como José no eran desconocedores de las Escrituras. Era todo lo contrario. Todo lo contrario. De hecho, en nuestra espiritualidad hablamos mucho de cómo nosotros debemos alimentar la gracia, es decir, el Jesús que nosotros tenemos en nuestro corazón y cómo nutrirlo al vivir a Jesucristo. Para poder decir como Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y nosotros hablamos de principalmente 4 nutrientes de la gracia, ¿sí? El primer nutriente de la gracia es la oración, porque ese es el diálogo con Dios. Si tengo a Dios en mi corazón, si yo soy el administrador, el padre de mi propia fe, la madre de mi propia fe, entonces yo tengo que amar al Jesús en mi corazón. Y nadie ama lo que no conoce. ¿Y cómo nos llegamos a conocer? Esto. Estar en comunión, estar en diálogo. Pues la oración es número 1. El nutriente de la gracia número 2, y no en orden de importancia, por cierto, es los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? El alimento espiritual. Al niño se le da de comer, se le nutre,
El tercero es el ejemplo, el comportamiento. Y esa es la observancia de los 10 mandamientos. Que todos, me imagino ustedes sabrán, los 10 mandamientos contienen el elemento de la caridad. Tanto en esa relación con Dios como con el prójimo. ¿Sí? Ustedes habrán escuchado por ahí una que otra reflexión, prédicas donde mencionan cuántos de los 10 mandamientos son en relación a Dios y cuántos son en relación al prójimo. Pero los mandamientos, más que enseñarse de palabra, se enseña con el comportamiento, el ejemplo de los padres a los hijos. Y luego viene el cuarto, que es el que yo quería traer a colación. Estamos hablando oración, sacramentos, mandamientos, y el otro es se me escapó. A ver, vamos a hacer el repaso. Oración, formación, y la formación, perdón. ¿Sí? La formación, y es la escritura, la Biblia. Ese es el cuarto nutriente de la gracia. En el cuarto nutriente de la gracia es María, que estuvo en el templo por tradición, y José, que era muy devoto de ir a la sinagoga a aprender la escritura, pues ellos le enseñaron las escrituras al niño Jesús. No nos imaginemos, o sea, porque por ahí alguien puede decir, bueno, pero si el niño Jesús era Dios, ¿cómo que le enseñaron la escritura? O sea, imaginémonos al niño Jesús diciéndole, ¿en serio? ¿Tú crees que yo no me sé esto? No. Dios quería vivir el paquete completo. Quería ser niño. Quería ser alimentado, quería tener esos diálogos con sus papás, quería ver el ejemplo de sus papás, aprender de ellos, ¿sí? Ya leímos en alguna de las escrituras, el carpintero, el hijo del carpintero, el hijo de José, ahí estaban esas enseñanzas humanas y la educación. El niño Jesús tuvo homeschooling. Su maestra, María. Su maestro, su papá, José. Y sin embargo, en ese momento, identificarlo en el templo de esa forma fue un éxtasis para ellos. De hecho, y lo hablaremos el próximo viernes un poco, José tenía que estar tan preparado en la gracia, de tal manera que él no pudiera morir de éxtasis. Así como Dios Padre le dijo a Moisés, descálzate que estás caminando en suelo sagrado, y que no podía verle el rostro porque se moriría, cúbrete, exacto. De la misma manera José tenía que tener la gracia suficiente para no morir por la exposición a la gracia. José vivió ese rol en la Sagrada Familia de protección. O sea que vamos a decir que José es ese alimento que nosotros a veces se nos olvida darle la vuelta y queda cocidito de un lado y crudo del otro lado. Bueno, ese era José. Porque él tenía la gracia que él estaba protegiendo y el pecado en el exterior. José, si hacemos un poquito de matemática, nos daremos cuenta, bajo las culturas judías, que sí había una diferencia de edad bastante grande en esos casamientos. De hecho, al día de hoy se ve en el Afganistán que los esposos de esos casamientos son con niñas de 13, 14 años. Estos hombres pueden andar cerca de los 25 años. Es decir, e incluso 30.
Nosotros generalmente en la tradición, yo he visto muchas pinturas de José como un anciano. Últimamente se ha venido poniendo como un poquito más ya en este tipo de reflexiones a un José un poco más joven, más varonil. Y sí, podemos hacer esa deducción suponiendo que José tenía una edad de no más de 30 años al momento de ese desposorio. Y vamos a decir, porque hay no sé si llamarle teorías, donde se dice que José murió cuando Jesús era muy jovencito, 18, 20 años, y hay una que yo quiero creer que es esa, es que él muere prácticamente antes de que Jesús empezara su ministerio público. Y les voy a explicar por qué. Si José logra de una u otra manera, vamos a decir, casarse en esas condiciones de costumbres judías, y Jesús empieza su ministerio público a los 30 años, entonces ahí podemos deducir que José tenía el doble de la edad. 30 más 30 son 60 años. José no murió anciano. José pudo haber tenido máximo 60 años. O sea, hoy en día, claro, en esos tiempos mucha gente moría bastante joven. Gracias a la tecnología, al progreso, ¿sí? y todo el avance del progreso de la humanidad, pues la ancianidad ha logrado extenderse en cierta forma. Sin embargo, ese punto ya no hace, ya uno ya lo deja de contemplar como que José era anciano. Pero aquí está el punto más clave, no es la parte matemática lo que más llama la atención. Lo que debe llamar más la atención es lo siguiente. Y esto los quiero traer a colación porque en algún momento de mi crecimiento de amistad con San José, me aparecí con una imagen de la Sagrada Familia muy hermosa que no es necesariamente un nacimiento, que es, vamos a decir, esas imágenes más comunes en donde viene José, María y el niño, pero sí como una imagen diferente donde José aparece como pareja de familia, como pareja, y el niño en brazos de María. Esta imagen la compramos mi esposa y yo, y aprovechamos en uno de los sacerdotes de la Inmaculada Concepción, que es de donde es el padre Fernando, y específicamente fue con el padre Gerardo Ágredo, y le dijimos al padre, bueno, nos puede bendecir la imagen. Él dice, bueno, a mí me gusta bendecir, pero siempre y cuando sea una bendición sobre ustedes y que esta imagen sea utilizada para el crecimiento de su fe. Y dije, bueno, pues sí, doble bendición. Pero lo que más me llamó la atención fue lo siguiente, y es que el Padre nos dice, ustedes saben por qué José no alcanzó a estar vivo para la pasión, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Dije, Padre, no sé. Entonces, como a él le encanta hacer esas cosas, después lo aprendí a conocer mejor, nos dejó en ascuas. No, pero espérense, no se vaya, Padre, cuéntenos, o sea, ya no es para que lo reflexionen. Y yo, no, Padre, no me haga eso, ¿no? Pero fue hermosísimo porque en ese crecimiento de mi amistad con San José llegué a la conclusión que todos nosotros estamos acá por finalidad. Por finalidad. José, al estar con tanta gracia, se fue desgastando y llegó al punto de prácticamente morir, pero con la misión cumplida. ¿Y cuál fue la misión de José?
proteger a la familia, cierto, proveer, cierto, pero más importante aún, dejar listo a su hijo para su misión salvadora. Misión cumplida. Misión cumplida. Tocaremos el próximo viernes Dios mediante, un tema muy hermoso de uno de estos audiolibros, de cómo uno contempla en esos deseos de conocer más al santo, esa conjunción amorosa, ese enamoramiento de pareja con su esposa. ¿Sí? A veces uno le cuesta creer que ellos vivieron una total castidad. Y voy a hacer como las del padre Gerardo, porque ya se acabó el tiempo. Lo dejamos para reflexionar y nos vemos el próximo viernes. Una pregunta, bueno, tenemos tiempo para preguntas, compartir lo que dijo. La parte que dijo al principio, quería decir que nos recordáramos para los del Zoom, para que escuchen. Es que no me acuerdo cuál es la pregunta. Que no, que usted nos dijo que le recordáramos una parte que usted había dicho al principio. Sí, lo cubrimos. Es básicamente el repudio en secreto. No, lo del ángel. El ángel, que el ángel le habla en sueños. Sí, lo cubrí. Básicamente es que el José, para poder hacer el repudio en sueño, el repudio en secreto, él básicamente lo que tenía que hacer era salir antes de el alba. Y María se levantaba temprano en esa oración. De hecho, hay revelaciones privadas que dicen que así fue como se conocieron. Orando. José tenía que aprovechar la luz del día para su oficio. Entonces él prácticamente hacía una oración profunda antes del alba, antes del crepúsculo. Y como, según estas revelaciones, eran vecinos, entonces escuchaban ese clamor y de largo se empezaron a conocer, ambos cantando, salmodiando, y se escuchaban esas voces. Y así fue como ellos se fueron enamorando. Pero un detalle que tal vez puedo comentar y es lo siguiente. San José era un total poeta. Imagínense tener al amor de los amores con él. Imagínense las inspiraciones. Tener al Hijo de Dios y a la mujer perfecta por antonomasia, nuestra reina de cielos y tierra, de esposa. Eso era impresionante. Esas inspiraciones de este hombre fueron descomunales. San José es la intimidad de Jesús. Estamos entrando en ámbitos completamente íntimos de nuestro Señor. Porque Él quiso que no estuvieran en la Biblia, pero no nos prohibió que nosotros le pidiéramos como un deseo entrar en su intimidad, en su hogar. Y eso creo que podría ser en lo que nos podríamos llevar esta noche. Llevar esa oración. Y si
sentado, tallando una cruz, se acercan las tiernas pisadas de Jesús. Como una mariposa revolotea el niño Dios, juntos entre ellos todo es amor, y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó, porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaban sus manos. Dime por qué, mi Dios. Jesús se sienta en sus piernas y una lágrima cayó. El llanto de San José al pequeñito cubrió. No llores tanto, mi padre, nunca te voy a dejar. Juntos como carpinteros vamos a trabajar. Y se juntaron sus manos. José al cielo subió, viendo a su niño clavado, como su sangre derramó. Porque mi niño se muere, porque con tanto dolor atravesaba sus manos. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Dime por qué, mi Dios. Esta oración fue expresada en los labios de San José. Vamos a extrapolar y darle vida desde el corazón nuestro, y vamos a pedirle a San José, en esa ejaculatoria hermosa que dice: San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Amén. Y con San José vamos a dejar que San José, en la voz de nosotros y en el corazón de nosotros, diga esto, que es la manera en cómo Él se persina. Dios mío, Dios mío, sella mis ojos, sella mis ojos, para que no tenga a mi vista otra realidad que tu presencia. para que no tenga a mi vista otra realidad más que tu presencia. Sella mis labios, Sella mis labios, para que no haya en mí otra palabra que tú mismo. para que no haya en mí otra palabra que tú mismo. Sella mi corazón, Sella mi corazón, para que no tenga otro deseo que a ti mismo. para que no tenga otro deseo que a ti mismo. Mi amadísimo Señor, Mi amadísimo Señor, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío, lléname de ti en todo instante, lléname de ti en todo instante, y por amor a la que en ti y por ti y por amor a la que en ti y por ti
es 3 veces santa. es 3 veces santa. A María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen. A María la Inmaculada Concepción y siempre Virgen. Dame la gracia de proveer a los hogares con tu presencia. Dame la gracia de proveer a los hogares con tu presencia. Jesucristo, Jesucristo, integrando siempre, siempre bendiciendo las familias. integrando siempre, siempre bendiciendo a las familias. Dame el gozo, amado mío, Dame el gozo, amado mío, de velar el sueño de los justos de velar en el sueño de los justos y de ser como es tu voluntad, y de ser como es tu voluntad, el consejero eficaz el consejero eficaz y desvelado de todos los creyentes. y desvelado de todos los creyentes. Amén, 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 amén. amén.